¿A qué se debe? Los puntos de fusión y ebullición del agua se deben a la formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. En los estados físicos del agua tenemos al líquido. Los enlaces por puentes de hidrógeno son los responsables de que el agua se mantenga líquida en el intervalo de 0 a 10 centígrados, lo que permite que la vida exista tal y como la conocemos. Son también responsables de los comportamientos anómalos del agua, como la variación de la densidad con la temperatura y el descanso de su punto de fusión al aumentar la presión. En tanto al sólido, los icebergs flotan en el mar porque el hielo es menos denso que el agua líquida. En el hielo, las moléculas de H2O forman estructuras cristalinas en las que 6 moléculas se unen formando una estructura hexagonal. En estado líquido, esa estructura se rompe, por eso las moléculas pueden estar más próximas y su densidad es mayor. ¿Sabías que el agua se funde a 0 grados centígrados a la presión de una atmósfera? Pero si la presión del agua aumenta, el agua puede fundirse a una temperatura inferior, es decir, puede mantenerse líquida por debajo de 0 grados centígrados. Además, en general, un incremento de presión hace que las partículas que forman las sustancias estén más próximas y por lo tanto que su punto de fusión aumente, es decir, que se mantenga en estado líquido a una temperatura más baja. Ahora pasamos con los puentes de hidrógeno en las moléculas biológicas. Los enlaces por puentes de hidrógeno no solo están presentes en el agua, sino también en otras moléculas biológicas, favoreciendo su estabilidad y determinando sus funciones. Los estabilizar las proteínas, dándoles la forma que necesitan para cumplir sus funciones específicas en los seres vivos. En algunas proteínas, como las queratinas de la lana, los pelos y uñas, los puentes de hidrógeno ocurren con una periodicidad, tal que se forma una hélice regulatoria. Esta forma de la proteína determina las funciones que deben cumplir. Un mínimo cambio en estas y se genera una enfermedad. También ayudan a estabilizar la estructura del ADN, portando la información genética. Gracias. La estructura de la proteína colágeno es estabilizada por puentes de hidrógeno porque la estructura del colágeno es una triple hélice compuesta por 3 cadenas polipépticas. Esta estructura es estabilizada principalmente por puentes de hidrógeno que se forman entre las cadenas. Estos S escurren entre los grupos aminoes hidroxilo de las animosidas, como la hidroxiploína, que es muy abundante en el colágeno. Se estabiliza la estructura del ADN portado de la información genética. La estructura del ADN se estabiliza por varios mecanismos. 1. Doble hélice. Las dos cadenas del ADN se unen mediante puentes de hidrógenos entre las bases nitrógenas, formando una estructura estable. 2. Enlaces fuertes. El esqueleto del ADN está formado por azúcares y grupos fosfato y unidos por enlaces fosfater que le dan resistencia. 3. Proteínas histonas. En las células del ADN se enrollan alrededor del histonas, lo que lo protege y organiza. 4. Represión del ADN. Existen sistemas que corrigen errores para conservar la información genética. 5. Condiciones celulares. El ambiente interno de la célula, pH, temperatura, enzimas, está regulando para proteger al ADN.